Saint Seiya es un manga creado por Masami Kurumada y adaptado al anime por Toei Animation. Es una serie muy recordada de los años 80, conocida por ser de aquellas obras que contribuyeron a la forma en que se escriben las historias de su género actualmente. La historia de esta serie está escrita de manera sencilla, por lo que probablemente haría pensar que no oculta nada. Pero la verdad es que, cuando uno se pone a pensar de manera detenida, esta franquicia tiene varias incógnitas. Algunas se han tratado de responder con teorías y explicaciones de los fans. Otras no tienen una respuesta tan clara de parte del autor. Y hay otras, que podrían ser un poco turbias. En esta ocasión, te presentaré el iceberg de Saint Seiya, que en la punta de este, tiene los temas más conocidos por el fandom. Pero en cuanto descendemos, encontraremos aquellos temas, que no todo el público conoce muy bien. Comenzamos. El caballero de Junini es en realidad el santo de Géminis. Junini es un error de traducción en el doblaje del capítulo 56 del anime clásico. Arles es un personaje exclusivo del anime, destacado por su polémica en el fandom, ya que su historia es un lío argumental. Esto es debido a que Toei lo creó sobre la marcha, gracias a la corta diferencia de tiempo de publicación entre manga y anime. Todo comenzó cuando en el capítulo 16 del anime, Marine explica que poco después de la partida de Seiya, el viejo pontífice que le entregó el Clot de Pegaso al inicio de la serie, murió misteriosamente, y su hermano Arles lo sucede en el puesto. Esta explicación se dio, probablemente porque Toei creyó que por el distinto tono de cabello que tiene el Papa en el manga, eran realmente dos personajes distintos. Y el problema se presentó a la hora de revelar la verdadera identidad del pontífice, ya que a diferencia del manga, donde sabemos que Saga fue el Papa en los últimos 13 años, al asesinar a Sion. En el anime, intentaron implementar lo visto en el manga, pero la trama de Saga quedó bastante forzada e incoherente. Por lo que, después de terminar la versión animada de la batalla de los 12 templos, sacaron una fuente externa para intentar explicar la trama del pontífice. La historia secreta de Excalibur, Saga, el preludio de la ambición. Escrita por Takao Koyama, e ilustrada por Shingo Araki y Michi Himeno, donde relatan el escape de Aiolos, y cómo Saga llegó al poder del santuario. Por desgracia, la trama quedó más enredada y forzada, al decir que Arles y el viejo pontífice murieron años antes, haciéndonos pensar que Saga fingió ser dos personas distintas por 13 años, contrario a lo visto en la versión animada. Como recordamos, Kanon se hizo pasar por el dragón marino, y Poseidón, creyendo en sus palabras, le permite usar el scale de dragón marino. Esto hizo sospechar a parte de la comunidad, sobre si realmente Kanon estaba destinado a ser el general del Atlántico Norte. Y estas sospechas aumentan más, cuando se toma en cuenta lo que dicen otras fuentes. Como por ejemplo, en el Databook del 2001, conocida como la Taisen Enciclopedia, se refiere a Kanon como un usurpador, y menciona que probablemente, el verdadero dragón marino siga vivo por ahí, y que tal vez podría aparecer en un próximo conflicto entre los dioses, provocando que haya gente esperando a este personaje, en el futuro arco del cielo. A pesar de lo que dice este Databook, la verdad es que dentro del manga de Saint Seiya, no hay indicios de que exista un verdadero dragón marino. Y esto se refuerza, cuando Sorrento confronta a Kanon, ya que nunca lo llama usurpador, o indica que suplantó la identidad de alguien. Incluso, también sabía quién era. Por lo que, no hay constancia de que dentro del canon exista un verdadero dragón marino. Por ahora. Una de las teorías más viejas del fandom, dice que Mitsumasa Kido era realmente Zeus, basándose en el simple hecho de que tuvo muchos hijos regados por ahí, al igual que el personaje mitológico, que el Zeus de aquel flashback, tiene un gran parecido con Mitsumasa. Fuera de eso, realmente no hay algún indicio, al menos dentro del canon, que respalde esta teoría.
En la revista que contenía el capítulo del manga, donde se hunde el barco en el que se encontraba el cadáver de la madre de Hyuga, se puede ver que originalmente, el que hundía el barco, era Milo de Escorpio, ya que la silueta se asemeja mucho a su apariencia. Más adelante, cuando Hyuga está en el templo de la balanza, se ve nuevamente la silueta del santo de Escorpio, pero aún más evidente que la anterior vez, mostrándonos que Kurumada tenía pensado originalmente que Milo fuera el maestro de Hyuga. Pero como vemos, cambió de idea, y el maestro del santo de cisne fue Camus de Acuario, porque ambas constelaciones se relacionaban mejor, por sus técnicas de agua y hielo. Este cambio provocó que en el tankobon, Kurumada modificara esas páginas, para que mostrara a Camus desde un principio. En el ejército de Atenea, existen 88 clots, aunque hasta el día de hoy, se desconoce el número exacto de clots de plata y bronce. Existen algunas guías que intentan poner un número, en este caso, en la guía, la historia de las grandes guerras santas, también conocida como el hipermito, dice que existen 12 clots de oro, 24 de plata, 48 de bronce, y 4 de origen desconocido. Con esa información, varios fans han intentado responder a cuáles son aquellos 4 clots desconocidos. Una hipótesis menciona que el clot de Fénix es uno de ellos, y los otros 3 son tortuga, dragón, y tigre, basándose en los animales celestiales del Feng Shui. Otra menciona que los clots son los de Fénix, y los que usaban los santos de la corona, que aparecieron en la tercera película. Y otra menciona que son el de Fénix, Buril, Copa, y Altar, debido a que Kurumada diseñó estos 3 últimos, y no habían salido en el manga original. Eso hasta la llegada de Next Dimension, donde introdujeron el clot de Copa. Sea cual sea el caso, la verdad es que Kurumada nunca ha declarado si es verídica esa información para el manga. Sonata Saint, es la categoría que reciben todos los personajes exclusivos del anime, que portan un clot que no está relacionado con las 88 constelaciones, que conforman el ejército de Atenea. Fueron creados por Toei, para darle tiempo a Masami Kurumada, a que siguiera con la publicación del manga, y que la animación no lo alcanzara. Ya que como se dijo anteriormente, la diferencia de tiempo en el que salía el anime y el manga, era bastante corta. A lo largo de los años, muchos se han preguntado, ¿por qué Aiolos no fue revivido en el arco de Hades? La respuesta por parte de Kurumada, es que no lo revivió, porque no quería que el grupo de santos revividos tenga 2 líderes, complicaría el desarrollo de las cosas. Pero dentro de la serie, la respuesta fue dada por Aiolia de Leo, cuando pelea con Seiya en el hospital, donde afirma que su hermano Aiolos, se encontraba dentro del clot de Sagitario, dando a entender, que no estaba en el inframundo, como normalmente sería. Antes de que la canción Pegasus Fantasy fuera doblada, la canción de los héroes, o como todos la conocen, los guardianes del universo, fue la canción que se escuchaba en el opening, cuando la serie se transmitió en los años 90 por Latinoamérica. La razón del por qué el opening era distinto al original, es debido a que la versión de la serie que se usó para la distribución y el doblaje al español, fue la versión importada de Francia, donde la serie fue nombrada Les Chevaliers du Zodiaque, y el opening era una canción original, escrita por Jean-François Porry, compuesta por Gerard Selés, y cantada por Bernard Minet. Esta misma versión francesa fue importada a España para su doblaje, y el opening fue cantado en español por Amadeo Jaén. Y sí, ese mismo opening doblado en España, fue el que se usó para Latinoamérica. La película de la Obertura del Cielo, iba a tener secuelas que contarían el resto de la historia del Arco del Cielo. Originalmente planeadas para ser una tetralogía, las siguientes películas serían: el capítulo principal del Arco del Cielo, donde veríamos la explicación del final de la película anterior, cómo Atenea y la humanidad tendrían que pagar las consecuencias de sus actos, que vimos a lo largo de la historia del manga, y cómo nuestros protagonistas volverían a unirse, para pelear contra los dioses del Olimpo. El capítulo del Emperador Celestial, donde seguiríamos viendo la lucha de los santos de bronce, el resurgimiento y liberación de los santos de oro, y el combate contra el Emperador de los cielos, Zeus. Y finalmente, el capítulo de Cronos, Espacio y Tiempo, donde veríamos el combate final contra los dioses primordiales, Gaia y Cronos, padres de todos los demás, concluyendo finalmente con la historia de Saint Seiya.
Pero ante el fracaso de la película de la Obertura del Cielo, todos estos planes se fueron al caño. Una adaptación animada del Arco de Hades iba a salir al principio de los años 90. La prueba de ello es este anuncio, que mencionaba que saldría en formato de OVA. Y también, la liberación del soundtrack, que contenía la música que iba a sonar en determinados momentos del arco. Unos interludios, que eran pistas de música con diálogos para simular varias escenas. Y lo más llamativo, incluía las canciones que habrían servido como el opening y el ending. La razón del por qué no se realizó el anime de Hades, fue porque para ese tiempo, el mercado de OVAs fue cayendo, gracias a una crisis económica en Japón. March to the Corona Temple, o Marcha al Templo de la Corona, es una pista musical que sale en la tercera película de la franquicia, en la escena donde los Santos de Bronce pelean contra Atlas. Lo particular de esta música, es que es la pista más conocida, que se ha mantenido inédita hasta el día de hoy, ya que no ha salido de manera oficial en el soundtrack de la película, ni en álbumes compilatorios. Curiosamente, en las OVAs de Hades se puede volver a escuchar esta música, en la escena donde Saga, Shura y Camus, van a entregar el cuerpo de Atenea a Pandora. Para las personas que vieron el anime, el maestro de Shun es Albiore de Cefeo, un santo de plata que ignoró las llamadas del santuario, y como consecuencia, el pontífice manda a Milo de Escorpio para matarlo, aunque al final es Afrodite de Piscis quien lo hace. Para la versión del manga, Kurumada retoma ese concepto del maestro de Shun, que había salido primero en el anime, para presentarlo durante la pelea que tiene el santo de Andrómeda contra Afrodite. Con un nuevo diseño y nombre, nos muestran a Daidalos de Cefeo. Por medio de flashbacks vemos el entrenamiento que le imparte a Shun en la isla de Andrómeda, cómo fue la relación que tuvo Shun con su maestro, y el cómo Shun se ganó el Clot de Andrómeda. Y parecido a la versión animada, al ignorar las llamadas del santuario, el pontífice manda a un santo de oro para matarlo, pero en este caso, mandaron a Afrodite desde el principio. Razón por la cual, luego en el anime muestran que fue el santo de Piscis quien remató a Albiore, para que ambas versiones coincidan. En una entrevista a Masami Kurumada en 2005, le preguntaron sobre la situación de la Obertura del Cielo, si esta seguía siendo canon. A lo que él respondió: pienso que fue una producción realizada extremadamente mal. Desde el punto de vista de la trama es un fracaso total. Había escrito una trama que contenía ideas importantes y no fueron utilizadas, no sé por qué razón. Por ejemplo, en la escena final, Pegaso y los demás perdían la memoria a causa del combate de Atenea, Apolo y Artemisa. Atenea renegaba de su divinidad y le pedía a Apolo que les salve la vida a los santos. Él aceptaba y les borraba la memoria a ellos y a Atenea. Este final abría nuevas posibilidades para unirlo a otras aventuras sucesivas. También, los colgantes que llevaban Toma y Marín debieron haber tenido una importancia capital en la historia, pero desafortunadamente la idea no fue utilizada. Fue por eso que he decidido concentrarme solamente en la segunda parte del arco de Hades. Otros elementos descartados de la película fueron la aparición de Seika, donde saldría con Saori, para cuidar a Seiya en silla de ruedas. Saori leyéndole a Seiya una carta enviada por Shun, donde escribía que fue de los demás santos de bronce, luego de los eventos del arco de Hades. Originalmente, serían 5 ángeles los que saldrían en la película, y aparecerían en un carruaje de caballos, guiado por Zeus. Toma conduciría ese carruaje, y los otros 4 ángeles representarían las ruedas. Los 5 ángeles se enfrentarían a los santos de bronce en este orden: Seiya contra Toma, Ikki y Shun contra 2 ángeles, Shiryu y Hyuga contra los otros 2 ángeles. La pelea de Shiryu y Hyuga contra el ángel Odiseus iba a ser más extensa, pero fue recortada. Los espíritus de los santos de oro iban a estar petrificados, sellados en un pilar en el cielo, o incluso en un muro, aunque algo parecido salió en la versión que vimos. Pero al final, serían liberados para ayudar en el conflicto. Artemisa y Apolo iban a tener sus propios cetros, como el que tiene Atenea. Esto puede verse en uno de los diseños de Apolo, donde tiene un cetro, y encima de él, tiene la figura de un sol. En los 90, Saint Seiya estuvo a punto de tener una adaptación live action. Existe un piloto de 15 minutos hecho por Bandai America, con el nombre de Star Storm.
donde los personajes se veían bastante diferentes a los que conocemos. Al final fue rechazado, incluso por el mismo Kurumada. El piloto está considerado Lost Media, y lo único que hay para probar su existencia, es este fragmento de 20 segundos, y una entrevista de 2003, donde Kurumada contó su reacción al ver dicho piloto. La versión animada del Arco de Hades tuvo dos doblajes diferentes. La razón: cuando Toei quiso distribuir las OVAs de Hades en Latinoamérica, ofreció que el doblaje fuera con nuevas voces, repitiendo así la estrategia que tuvieron con las voces originales en Japón, donde las cambiaron en la parte del infierno, debido a que estas ya no sonaban juveniles como antes, según ellos. Sin embargo, varias empresas a las que se les ofreció los derechos de las OVAs, se negaron a cambiar las voces originales. A lo que Toei tomó la decisión, de que se produzcan dos doblajes distintos. Uno fue la versión para televisión, doblada en los estudios Larsa, y La Cuarta Pared, bajo la dirección de Rafael Rivera, y Antonio Raluí. Esta versión tenía los opening y ending en español, cantados por la actriz Maggie Vera, y por su hermano Axel Moss. Las voces de la mayoría de personajes fueron cambiadas a pedido de Toei. Con los protagonistas, tuvimos a Irwin Dayan como Seiya, Christian Strempler como Shiryu, Luis Daniel Ramírez como Hyoga, Alan Prieto como Shun, Rafael Pacheco como Iki, Patricia Janides y Mireia Mendoza como Saori. Y con los Santos de Oro, a lo largo del arco, el reparto de estos se vuelve inestable, ya que inicialmente todos tuvieron voces cambiadas, pero en ocasiones se escuchan sus voces icónicas. En la versión para DVD, el doblaje tuvo lugar en el estudio CB Audio, y en Estudio Pegaso en Cuernavaca, bajo la dirección de Javier Rivero, Enrique Osorio, y Jesús Barrero. En esta versión, los opening y ending se mantuvieron en japonés. En el caso de los protagonistas, sus voces originales lograron regresar, aunque Saori, en la parte del santuario tenía la voz de Angélica García. Pero a partir de la parte del infierno, vuelve a tener su voz icónica, María Fernanda Morales. En el caso de los Santos de Oro, algunos tuvieron de vuelta sus voces originales, pero al igual que en la versión para televisión, hubo voces cambiadas, y a diferencia de la otra versión, aquí tienen más consistencia a lo largo del arco. Una de las diferencias más grandes que hay entre el manga y el anime de Saint Seiya, es la relación de los protagonistas con el personaje de Mitsumasa Kido. En el anime, Mitsumasa recoge a 100 niños huérfanos, entre ellos, nuestros protagonistas, para enviarlos a diversos destinos para ser entrenados, y convertirse en santos de bronce. Pero, en el manga original, los 100 huérfanos en realidad son todos hijos de Mitsumasa, que tuvo con distintas mujeres. Por lo que sí, nuestros protagonistas son en su mayoría medios hermanos. Y también, se dice que Mitsumasa se comportó de manera fría y cortante, para evitar encariñarse con ellos, y que no le doliera el hecho de que sufrirían en sus entrenamientos. Otra de las diferencias más notables entre el manga y el anime de Saint Seiya, es la forma en que se conocieron el Santo de Fénix con el de Virgo. En el anime, Iki y Shaka se conocen hasta que sucede su pelea en el Templo de la Virgen. Pero, en el manga original, hubo un encuentro entre estos dos personajes, previo a su pelea en el santuario. Publicado originalmente, como un manga especial que contaba una historia del pasado, y que más tarde se recopilaría como un capítulo más. Todo comenzó, en el momento donde Iki reclamaba el Clo de Fénix, alardeando que era muy poderoso e invencible. En ese preciso instante, llega Shaka de Virgo al lugar, burlándose de la supuesta superioridad de Iki. Este había llegado con la misión de eliminar a los Santos Negros, por la enorme maldad de estos. Aunque para ese momento, Iki ya se había encargado de derrotarlos. Iki se ofende por las palabras de Shaka, y lo ataca con las alas del Fénix, sin efecto alguno. Shaka contraataca, causando que Iki cayera malherido. Y en el momento en el que pareciera que Shaka iba a rematarlo, le perdona la vida al Santo de Fénix, al percibir que aún había bondad dentro de él. Al final, Shaka le borra la memoria a Iki, advirtiéndole que si se volvían a enfrentar, le haría recordar aquella experiencia. Y sí, cuando Iki se enfrenta a Shaka en el Templo de la Virgen, este le desbloquea el recuerdo de aquel primer enfrentamiento, para que sintiera el temor y miedo que tuvo en ese momento. La razón del por qué no se vio esta pelea en la versión animada, es debido a que este manga especial se publicó en un tiempo posterior a cuando terminaron de animar todo lo relacionado a la trama de Iki y los Santos Negros.
La historia del cisne, Natasha del País del Hielo, es una historia del manga que no fue adaptada al anime, publicada originalmente cuando el arco del santuario había finalizado. La historia transcurre en Siberia, donde vemos que Hyuga está hablando con unos sujetos misteriosos, provenientes de Bluegrad. Estos le estaban proponiendo unirse a ellos, y convertirse en uno de los guerreros azules, tan poderosos como los santos de Atenea. Al ver la respuesta negativa de Hyuga, el líder de los guerreros azules, Alexer, decide pelear contra el santo de cisne. Hyuga lo ataca, pero sin lograr dañarlo. Es entonces que Alexer usa su técnica, el impulso azul, y logra ganarle a Hyuga. Hyuga es encarcelado, y recibe la visita de Natasha. Esta le pide que perdone a su hermano Alexer, y que proteja a su padre, el gobernador de Bluegrad, ya que Alexer quiere vengarse de él, porque fue desterrado al querer expandir el territorio de Bluegrad. Después de esto, vemos que es demasiado tarde, ya que Alexer asesina brutalmente a su padre, para comenzar con la expansión de su pueblo. Mientras tanto en la prisión, vemos que el amigo de Hyuga, Yakov, llega para liberarlo, y entregarle el clon de cisne. Inmediatamente, Alexer llega para hacerle una última oferta a Hyuga para unirse, pero este se niega nuevamente, a lo que ellos se disponen a asesinar a Hyuga, para que no intervenga. Es entonces que el santo de cisne hace un esfuerzo, y se libera de las cadenas, se pone su clot, y derrota rápidamente a los esbirros de Alexer. Luego de esto, Hyuga busca a Alexer para un último encuentro. En esta revancha, la superioridad de Hyuga se hace notar, y el combate termina con la ejecución de Aurora, causando la derrota de Alexer, y este admite el enorme poder que tiene el santo de cisne. Justo cuando pasaba eso, Yakov llega para avisarles que Natasha salió al exterior en modo de protesta, poniendo en peligro su vida. Hyuga y Alexer se dirigen a buscarla, y cuando la encuentran, está congelada. Rápidamente Hyuga rompe el hielo para salvarla, y afortunadamente, seguía con vida. Hyuga deja a Natasha con Alexer, y este último se arrepiente de todo lo que hizo, y le pide perdón a su hermana. Hyuga y Yakov se disponen a irse, pero Alexer le pregunta a Hyuga, ¿por qué no lo remató cuando tenía la oportunidad? El santo de cisne le responde que aún es joven, y está a tiempo para arrepentirse y cambiar, además de que quiere que Natasha sea feliz. En el último panel, se puede leer lo que está pensando Hyuga, y revela que otra razón del por qué dejó a Alexer vivo, fue porque Natasha también era el nombre de su difunta madre. Esta historia tiene un par de misterios, que no han sido resueltos hasta el día de hoy. El primero, es el lugar que la historia ocupa en la continuidad, ya que no se puede determinar cuándo ocurre exactamente. Esto debido a que el clot que usa Hyuga es la versión 1, dando a pensar que ocurre antes de la batalla de los 12 templos. Pero al mismo tiempo, se ve a Hyuga usando la ejecución de Aurora, contradiciendo el hecho de que recién había aprendido esa técnica, cuando pelea con su maestro en el templo de la vasija preciosa. Y el otro misterio, es el origen de los guerreros azules, del cual no se tiene ningún indicio de este actualmente. Solamente se puede encontrar una explicación en la guía, La historia de las grandes guerras santas, o el hipermito, donde menciona que ellos eran una facción de santos de Atenea, que tenían la misión de vigilar el sello de Poseidón en el Polo Norte. Tiempo después fundan Bluegrad, y los descendientes de aquellos santos, aprendieron a usar el cosmo, y los más fuertes se convertían en guerreros azules. Pero como se dijo anteriormente, Kurumada nunca ha declarado si es verídica esa información para el manga. Para el anime clásico, Kurumada llegó a hacer algunas contribuciones en forma de diseños. Como por ejemplo, aquí unos diseños preliminares de los personajes Agora y Shiva, los discípulos de Shaka de Virgo que pelean con Ikki, antes de que vaya a unirse a la batalla de los 12 templos. Originalmente estos personajes se llamaban Ragora y Anaritsu, aparentemente tenían el rango de santos de plata, ya que en los bocetos ellos tenían capas, como las que tenían estos santos en el manga. Además, diseñó el clot de pavo, aunque es un tanto diferente a la versión que conocemos. Otra de las contribuciones de Kurumada, es el diseño de un par de clots, que probablemente habrían salido en el anime. El de la constelación de Dorado o Pez Espada, y el de la constelación de Tucán. Kurumada también llegó a contribuir algunas cosas para las películas. Ejemplo, para la primera película, Kurumada dio los nombres y diseños de los santos fantasmas, Jagger de Orión, Kreis del Cruz del Sur, Jan de Escudo, Maya de Flecha, y Orfeus de Lira. Curiosamente, estos dos últimos, serían introducidos más tarde al manga original, con nuevos nombres y diseños.
Para la segunda película, dio los diseños de algunos personajes, como Dorval, Loki, Frey y Freya. Los diseños de estos dos últimos, son muy similares a los de los personajes Natasha y Alexer. Para la tercera película, Kurumada no diseñó nada, pero sí dio algunas ideas, como la de los Santos de Oro revividos, o la de Shiryu y Hyuga usando los clocks de Libra y Acuario, respectivamente. Igual que en casos anteriores, estas ideas fueron usadas más tarde para el manga original, en los arcos de Poseidón y Hades. El proyecto Saint Seiya Omega tuvo una adaptación al manga, publicado el 26 de marzo del 2013, que acabó siendo cancelado, al mismo tiempo que fue cancelada la revista donde se publicaba, el 26 de julio de ese mismo año, dejándolo incompleto. El manga había sido anunciado inicialmente como una adaptación fiel al anime de Omega, pero el arco de Marte fue resumido en solo un capítulo, y el resto de los capítulos fueron una reinterpretación del arco de Palas. Los 5 capítulos que se publicaron, al final se recopilaron en un solo tomo. En una entrevista a Masami Kurumada en 1987, se habló sobre la historia del pasado que se había publicado anteriormente, la que contaba la primera pelea de Ikki y Shaka. Y Kurumada menciona que estaba pensando sacar más capítulos de este estilo, como uno donde relataría el entrenamiento de Shun, que si llegamos a ver. Pero también mencionó una historia sobre Hyuga, y a un maestro al que tuvo que aniquilar. Evidentemente jamás se publicó esa idea, pero, ¿qué tenía en mente Kurumada con esa premisa? Nunca habló al respecto, pero probablemente, hubiera contado una historia similar a la de Ikki, donde Hyuga tendría que superar una prueba, para obtener el Clon de Cisne. Al final, sí se publicó una historia relacionada con Hyuga, llamada Natasha del País del Hielo. El Santo de la Sombra, es un personaje que apareció en el videojuego, Saint Seiya la Leyenda de Oro, de 1987. Su origen se remonta a un concurso organizado por la revista Shonen Jump, donde los fans enviarían sus diseños para un personaje nuevo, que saldría en el que sería el primer juego de la franquicia. El ganador fue Toshiya Ono, con el diseño del Santo de la Sombra. Al final, Kurumada adaptó el diseño a su estilo, y fue agregado al juego como jefe final. En 1986, la revista Shonen Jump organizó un concurso, donde invitaba a los lectores que enviaran sus propios diseños de clots. El premio, ver su dibujo rediseñado por el mismísimo Masami Kurumada. El ganador fue Kazuki Kakihara, con su diseño del clot de Acuario. Es evidente ver que su diseño sirvió de inspiración para el diseño del clot de Acuario que todos conocemos. Pero la cosa no acaba ahí, ya que en la misma revista donde publicaron al ganador, también mostraron otros diseños que destacaron. Por ejemplo, aquí podemos ver un diseño del Clot de Cáncer, creado por Shigeru Ogashi. Y el Clot de Virgo, creado por Rin Narita. Igual que en el anterior caso, es notable ver que estos diseños, inspiraron a las versiones definitivas de estos clots. Originalmente, Saga iba a llamarse Shura, derivado de la palabra Asura, que en la mitología hindú, era el nombre de seres sedientos, de poder y en constante guerra, consideradas a veces demoníacas o pecaminosas. Esto se hace notar, cuando vemos el Clot de Géminis, donde se puede ver que en su forma Oblect, es bastante similar a las representaciones de los Asura. Posteriormente, el nombre Shura fue reasignado para el Santo de Capricornio. Pero la cosa no termina ahí, pues, resulta que en una entrevista a Masami Kurumada, en el año 2008, habló del por qué le dio el nombre de Saga al Santo de Géminis. E inclusive, mencionó que originalmente, su hermano gemelo se llamaría Sega. Pero que luego de hojear un libro, y leer sobre una isla llamada Canon, decidió renombrar al hermano de Saga como Canon. La película de la Obertura del Cielo, iba a tener un segundo doblaje. Al igual que las ovas de Hades, que tuvieron 2 doblajes distintos, iba a contar con un doblaje que se escucharía cuando se transmitiera en televisión, y tendría el mismo elenco de las ovas versión televisión. Irwin Dayan como Seiya, Maru Guerrero como Shaina, Javier Rivero como Yabu, Rafael Rivera como Sion, Luis Daniel Ramírez como Doko, e inclusive, Mónica Manjarres como Artemisa, quien luego se haría a Artemisa en la versión que sí salió. Igual contaría con la dirección de Rafael Rivera, en los estudios Larsa.
El doblaje ya se estaba grabando, pero debido al bajo presupuesto que dio Toei para producir este doblaje, y el de la parte de los Elíseos del Arco de Hades, terminó cancelado e incompleto. El remake de Furia de Titanes de 2010, tuvo influencia de Saint Seiya. Louis Leterrier, el director de la cinta, mencionó ser un gran fan de la franquicia, y que la serie sirvió de inspiración para algunos elementos de la película, como por ejemplo, las armaduras que usan los dioses, que recuerdan bastante a las vistas en la serie. Y también, que a diferencia de la versión original de 1981, el enemigo a vencer es Hades. Además, para la promoción en Japón, Warner Bros. Contactó a Masami Kurumada, para que hiciera unas ilustraciones basadas en la película. Aunque como podemos ver, hay algunas diferencias notables, en comparación con la versión cinematográfica, como el color del Pegaso, o el diseño del mismo Perseo, que tiene una apariencia similar a la de Aiolia de Leo. Jinga no Rin, fue el nombre inicial que se pensó para Saint Seiya, y contaba con un argumento bastante distinto, muy alejado de lo que conocemos hoy en día. La premisa estaba inspirada en la película Karate Kid, y la historia iba a tratar sobre un chico que practicaba karate. Su padre iba a ser dueño de un dojo en Tokio, y un día, cuando el chico estaba regresando a su casa, encontraría a su padre asesinado. Además, los personajes tendrían poderes y técnicas especiales, por lo que, tendrían que portar algo que los proteja. E inicialmente, lo que usarían, serían armaduras como las de los samuráis. Pero al final, a Kurumada no le convenció ninguna de estas ideas, porque eran cosas ya muy vistas, y también porque el tema de la mitología griega, le estaba llamando más la atención. Las técnicas en Saint Seiya son un elemento esencial de la serie. Tanto así, que cada guerrero que aparece, tiene al menos una técnica para pelear. Pero, se tiene constancia de que existen técnicas, que hasta el día de hoy, jamás fueron vistas dentro de un manga canónico. Este caso ocurre con los espectros, los guerreros del ejército de Hades. Como se puede ver, estas misteriosas técnicas fueron reveladas en las fichas de los personajes, que originalmente fueron publicadas junto al último capítulo del manga original, pero que luego fueron recopiladas en el tomo 28 del tankobon. Las razones por las cuales no pudieron ser vistas, pueden ser por las circunstancias de la situación, o por el ritmo apresurado que tomó el arco de Hades, durante la parte del infierno. Aunque curiosamente, un par de ellas pudieron verse ejecutadas en el spin-off, Saint Seiya de Lost Canvas. Probablemente, Masami Kurumada le llegó a dar indicaciones de cómo funcionaban estas técnicas, a la mangaka Shiori Teshirogei, ya que en un principio, él supervisaba, y daba algunas ideas para la obra. Sin embargo, realmente no está confirmado si aquellas técnicas se ejecutan de esa manera dentro del canon. Es notable ver que la segunda mitad del arco de Hades, se siente bastante acelerada, comparada con las historias previas. Tanto que, en las versiones manga y anime, no vemos que hace Doko en el inframundo. La travesía de Shiryu, Hyuga y Kanon por las prisiones se siente bastante rápida, y sus peleas son realmente cortas. O tampoco vemos si Shaka y Saori, tuvieron dificultades en su camino a Hyudeka. Estas situaciones dan a pensar que nos perdimos de mucho en la parte del infierno. Hay quienes especulan sobre cosas que pudimos ver, si es que esta parte de la historia hubiera sido mejor desarrollada. Ejemplo, los espectros Gordon de Minotauro, Queen de Alraun, y Sylphid de Basilisco, en la versión del manga, salen justo antes de que los Santos de Bronce fueran al inframundo, lo que da a pensar que iban a tener una especie de rivalidad con ellos, y que se enfrentarían más adelante. También está el caso de la poca exploración que hay del inframundo, saltándose escenarios y prisiones completas, dejando de lado muchas peleas y situaciones que pudieron pasar en el recorrido. Por ejemplo, la sexta prisión fue bastante inexplorada, y hay especulaciones sobre con qué espectros pudieron pelear en los lugares de esta prisión, como Gordon, siendo el guardián del laberinto, Queen, el guardián de la laguna de sangre, Valentine, el guardián del bosque, y Sylphid, el guardián del desierto. Todo esto fue ignorado, y al final, estos espectros, a excepción de Valentine, fueron derrotados rápidamente por Shiryu, antes de que éste se fuera a los Campos Elíseos. Otra cosa que ha sido objeto de debate, es que en una de las portadas de los tomos tankobon del manga, se puede ver el dibujo de un barco detrás de los protagonistas, lo que ha llevado a cuestionar, ¿por qué hay un barco en la portada?
Hay quienes piensan que probablemente, los personajes iban a usar aquel barco para atravesar la cascada de sangre, y así llegar a la séptima prisión. O que podrían haberlo usado para atravesar el río Lete, que está justo antes de llegar a los Campos Elíseos. Pero también hay quienes piensan, que tal vez sea el navío de la Esperanza, barco que aparece en el spin-off, Saint Seiya de Lost Canvas. No se sabe exactamente qué tantas ideas pudo haber tenido Kurumada para mostrarnos en el arco, o si las anteriores fueron reales. Pero lo cierto, es que sí, el arco de Hades sí se aceleró en la parte final, ya que Kurumada pidió a la editorial terminar con el manga, debido al enorme agotamiento que le causó el desarrollo de la historia a la mitad, y al gran número de diseños nuevos que tuvo que sacar. Los tomos tankobon del manga, contienen algunos cambios y correcciones, que los hacen diferentes a la versión del manga que salió originalmente en la revista Shonen Jump. Aquí algunos ejemplos. En la revista, se puede ver que la fecha original del Galaxian Wars, era el 28 de enero de 1986, coincidiendo con la fecha de salida del capítulo. Mientras que en la versión del tomo, la fecha marca que el Galaxian Wars inició el 10 de septiembre de 1986, haciendo que coincida un poco con la fecha en que salió el tomo, que fue el 15 de septiembre. La versión 2 del Clot de Pegaso era distinta. Se puede notar que la mayor diferencia es el cinturón. En la revista, el cinturón le cubría toda la entrepierna a Seiya. Pero en la versión del tomo, Kurumada redibujó el cinturón, para hacerlo más pequeño. En la pelea que tuvieron contra Babel de Centauro, en la revista, Hyoga decía originalmente: "No tengo intenciones de huir. Si es necesario, derrotaré incluso a Atenea". Pero en la versión del tomo, dice: "Si el enemigo sigue viniendo, entonces seguiré luchando hasta el final, hasta que el cosmo de mi corazón se extinga". Cuando Yune aparece por primera vez para hablar con Shun, puede verse que originalmente, ella no usaba nada debajo de su clot. Pero en la versión del tomo, se le añadieron unos pantalones, y algunos retoques a su clot. Incluso hasta el día de hoy siguen sucediendo esta clase de cambios, como puede verse en este ejemplo, del manga de Next Dimension. En la revista, esta era la apariencia original que tenía el Santo de Copa, que recuerda un poco a Shiryu. Pero en el tomo, su apariencia fue modificada para coincidir con la de Suikyo. Europe, es el nombre de la niña que sale en el recuerdo que tiene Aldebarán de Tauro, en la tercera ova del arco de Hades. Lo curioso de este personaje, es que su nombre nunca es mencionado. En los créditos de la ova sale acreditada simplemente como, niña. Pero su nombre se sabe, gracias a que Toru Furuya, la voz original de Seiya en japonés, lo publicó en su blog personal. Originalmente, el opening que se iba a usar para el doblaje de la serie en Latinoamérica, sería la canción proveniente de la versión italiana, I Cavalieri dello Zodiaco. Con la traducción y adaptación de Loretta Santini, e interpretación de Ricardo Silva. Pero a última hora, por razones desconocidas, Toei decidió que la versión del opening que se usaría, sería la versión de España, o sea, Los Guardianes del Universo. Al final, la canción traducida sí se usó, pero para los comerciales que promocionaban los juguetes basados en la serie. Shine On, es una canción que presuntamente se iba a usar como ending, para la animación del arco de Hades, si se hubiera realizado en los 90. La canción sale en el álbum que contiene el soundtrack, que se tenía preparado para aquella animación. El caso es que, antes de que inicie la canción, se puede escuchar un mensaje grabado por el mismísimo Masami Kurumada, donde agradece a todo el equipo de producción, animadores, y actores de voz. También se disculpa por la brecha de tiempo generada entre el arco de Poseidón y Hades, debido a la suspensión de este último. Y el mensaje finaliza con: "Gracias por este sueño, Seiya. Hasta siempre. Santos de Atenea". Hana no Kusari, o también conocida como Cadena de Flores, es la canción que sirvió como el ending de la versión animada del spin-off, Saint Seiya de Lost Canvas. Lo curioso de esta canción, es que la letra fue escrita por Masami Kurumada, y esto se refuerza, cuando vemos varios momentos del manga de Next Dimension, que hacen referencia a la idea de la cadena de flores. Uno es cuando Saori le hace una cadena de flores a Seiya. Y otro, es en uno de los recuerdos de Tenma.
cuando está reunido con Sasa y Alon, y ésta les regala unas cadenas de flores, como símbolo de su amistad. Además de que la misma Sasa pronuncia unas palabras, que son muy similares a la letra de la canción. Existe una escena del manga original de Saint Seiya, que está inspirada en una escena icónica del manga de boxeo, Ashita no Joe. La escena en cuestión, es cuando Joe sale con Noriko. Y cuando están charlando, Noriko le empieza a cuestionar al protagonista sobre su modo de vida, del cómo se preocupa que él no vive igual que los demás chicos, y que piensa que en realidad se siente obligado a seguir con el boxeo, que en realidad no está disfrutando de la vida. A lo que Joe le responde, que a él no le importa vivir diferente a los jóvenes de su edad, ya que él disfruta la vida por medio del boxeo, disfruta de la sensación que le da, al darlo todo en una pelea hasta el final. Mientras que la escena en Saint Seiya, es justo antes de que Seiya parta a Grecia. Miho muestra preocupación por Seiya y sus compañeros, ya que ellos arriesgan sus vidas y son heridos constantemente, y no viven igual que los chicos de su edad. A lo que Seiya le responde, con su punto de vista de cómo los jóvenes están malgastando los mejores años de sus vidas con modas y cosas superficiales, en vez de desarrollarse a sí mismos. Y de cómo ellos son distintos, al seguir el destino que marcaron las estrellas, que él, independientemente de qué estrellas le guíen, seguirá adelante, para poder cumplir con sus objetivos. Evidentemente, Masami Kurumada se inspiró mucho en aquella escena, del legendario manga creado por Ikki Kajiwara, y dibujado por Tetsuya Chiba. Existieron algunos elementos originales de la serie animada, que fueron tomados por Kurumada, y fueron usados para el manga posteriormente. Aquí algunos ejemplos. En el anime, los clocks se equipaban solos en los santos, mientras que en el manga, al principio se tenían que equipar manualmente, pero para que fuera más rápido el proceso, Kurumada decide que los clocks también se puedan equipar solos en el manga. La danza que hace Hyoga antes de hacer cualquier ataque, fue algo original del anime, que Kurumada también decide adoptar, y gracias a que la gente ya conocía la danza por la versión animada, solo necesitaba una viñeta para que todos pudieran notar que era la misma danza. Originalmente, en la batalla de Seiya y Aldebarán, cuando Seiya le cortaba el cuerno, este simplemente rodaba. En la versión animada, este se clava en el suelo. A Kurumada le gustó, y en la versión del tomo, modifica la página para que el cuerno del santo de Tauro también se clave en el suelo. La idea de que Miu de Papillón evolucionara de un estado de larva, provino de la cuarta película, donde Ligor hace algo parecido. El diseño de la versión joven de Doko de Libra, fue inspirado del diseño de Oko, el otro estudiante del santo de Libra. En la versión animada, cuando Milo de Escorpio usaba sus técnicas, tenía una uña larga en su dedo índice. Y una vez más, a Kurumada le agrada la idea, por lo que decide implementarla en el arco de Hades del manga. La idea de que las constelaciones de los santos de oro, deban unirse para emular la luz del sol, que vemos en el arco de Hades, salió primero en la cuarta película. Las esferas que servían para proteger a los santos de bronce, durante la batalla contra Hades en los Campos Elíseos, también salió primero en la animación, en el capítulo 32 del anime clásico. Cuando se publicó el penúltimo capítulo del manga de Saint Seiya, aquel en donde vemos a Seiya golpear a Hades por primera vez, salió un anuncio, donde decía que la historia principal terminaría ahí, por ahora. La próxima publicación sería en la V-Jump, la nueva revista en ese momento, donde cada mes, veríamos los gaidens que contarían las historias de origen de los Santos de Oro. Al final, no se publicó ningún gaiden, sino que en su lugar, se publicó el capítulo final de Saint Seiya, donde vemos la derrota de Hades, y la aparente muerte de Seiya. Al mes siguiente, se comenzó a publicar el primer spin-off de la franquicia, Saint Paradise, que estaba dirigido a los fanáticos más jóvenes. Las razones del por qué ya no tuvimos estas historias, fue por el cambio de idea que tuvieron los editores con respecto a la serie, al decidir que el arco de Hades terminara de una vez en la revista V-Jump. Y también fue por el gran agotamiento que tuvo Kurumada, provocado por el gran número de diseños de armaduras que tuvo que sacar durante el arco de Hades. Sobre lo que hubieran tratado estas historias, Kurumada en una entrevista del año 2003, dio comentarios de lo que probablemente hubiéramos visto en esos gaidens. Como por ejemplo, ¿quiénes fueron los maestros de los Santos de Oro? Las razones del por qué Saga intentó asesinar a Atenea, donde insinúa que tal vez un dios estaba detrás de ello, causando que la Guerra Santa haya iniciado antes de lo que todos creían.
Curiosamente, esta idea es la misma que podemos ver en el mini manga, Saint Seiya Origin. La relación de Aiolos y Aiolia. El pasado de Shaka antes de alcanzar la iluminación. Y el cómo Deadmas llegó a ser un santo de oro. Las constelaciones extintas, o también consideradas perdidas, son aquellas que dejaron de ser reconocidas, cuando la Unión Astronómica Internacional decidió organizar oficialmente un mapa estelar con 88 constelaciones, entre 1928 y 1930. Y bajo ciertos parámetros para definir los límites, varias constelaciones dejaron de existir, al unir sus estrellas con las de otras constelaciones. Y aunque en Saint Seiya no se ha profundizado en este tema, se puede decir con seguridad que dentro del ejército de Atenea, existen clones basados en constelaciones extintas. Las pruebas, el clon de Cerbero, y una declaración de Masami Kurumada, en una entrevista de 2008, donde menciona que no puede usar varias de las constelaciones actuales, como compás, y máquina de aire. Que si lo pensamos bien, si comparamos esas constelaciones con las que tienen un clon dentro del manga, son objetos relativamente modernos, teniendo en cuenta que los clones tienen origen en los tiempos mitológicos. En el año 2006, en la edición 39 de la revista Shonen Champion, se anunció que habría un manga multiángulo, dibujado por Shiori Teshirogi, y supervisado por Masami Kurumada. Ese manga sería Saint Seiya de Lost Canvas. Además que, en la misma revista, se anunciaba que Next Dimension, que ya había comenzado a publicarse anteriormente, tendría una periodicidad irregular, y The Lost Canvas saldría cada semana. El término multiángulo, y el hecho de llevar el mismo subtítulo, Meiyo Shinwa, o el mito de Hades, hizo pensar que aparentemente iban a ser mangas paralelos, tratando la misma historia, la Guerra Santa contra Hades del siglo XVIII, pero en distinta perspectiva. A pesar de lo plausible que pueda sonar esto, la realidad es que simplemente, la palabra multiángulo solo se refería a que ambas historias estarían ubicadas en la misma época, pero siendo distintas interpretaciones. De haber sido planeado que fueran realmente mangas paralelos, se habría cuidado que entre ellos no hubiera contradicciones. Además de que Kurumada solo supervisó de Lost Canvas en el inicio, tiempo después se le permitió a Teshirogi tener libertades con la historia. A lo largo de los años, ante la suspensión de la adaptación animada del spin-off, Saint Seiya de Lost Canvas, cierto sector del fandom ha argumentado que la razón de esta suspensión fue por decisión propia de Kurumada, ya que supuestamente, esta serie estaba superando con creces a su obra original, y tanta fue su envidia, que decide cancelar el anime, y sacar la historia del canon de manera descarada. ¿Esta situación pasó realmente? Este argumento es realmente plausible. La realidad de este asunto, es que no, Masami Kurumada no le tiene envidia alguna a Shiori Teshirogi. Y es que, si nos ponemos a pensar, si Kurumada le tuviera envidia a la autora, ¿no hubiera cancelado directamente el manga de The Lost Canvas? Obviamente eso no pasó, y la historia en el manga sí logró concluirse. La verdadera razón del por qué se suspendió la tercera temporada de The Lost Canvas, fue por el pésimo recibimiento que tuvo el anime en su país de origen, y por las pocas ventas que generó. Antes de que la versión Kansenban del manga original se publicara, el destino de Asterion, el santo de perros de casa, era un misterio, ya que en su combate con Marin, esta no lo mata, para que se dirija al santuario, y lleve el mensaje de declaración de guerra contra el pontífice. Después de eso, nunca se vuelve a saber algo de Asterion. Se puede pensar que en definitiva, sí se dirigió al santuario, ya que después de la conversación con Marin, ya no había nadie en la playa, fuera de los santos de bronce. Pero igual no se sabía qué ocurrió con él. Pero cuando se publicó el Kansenban de Saint Seiya, se notó un detalle durante el arco de Poseidón. En el momento cuando se recuerda a los santos que murieron durante la batalla de los 12 templos, se puede ver en una de las tumbas el nombre de Asterion, resolviendo la duda de qué había ocurrido con él. Pero al mismo tiempo, generando otra duda. ¿Cómo murió? Existe la posibilidad de que haya muerto en su camino al santuario, por alguna complicación en sus heridas, aunque se supone que Marin no le había dado en un punto vital. Por lo que lo más probable, es que el pontífice lo haya asesinado, por el fracaso de la misión.
Mirando en retrospectiva la vida de Hyuga, podemos darnos cuenta de cómo el amor que le tuvo a su madre, fue tanto, que llegó a convertirse realmente en una obsesión, a tal grado que su vida estaba basada en ella, y en cómo no podía superar la pérdida de esta. La razón del por qué se quiso convertir en un santo de Atenea, fue para poder ver el cadáver de su madre en el fondo del mar. Y mientras estaba entrenando, gracias a su impaciencia, estuvo a punto de morir, de no ser por el sacrificio que hace su compañero Isaac. Una vez que pudo visitarla, Hyuga se hace la promesa de ir a verla todos los días, y que se dedicaría a vigilar el sueño de su madre por el resto de su vida. Antes de los eventos de la batalla de los 12 templos, podemos ver una de las visitas que hace Hyuga, pero esta vez siendo un aniversario. Y a lo lejos, vemos como Camus está molesto con su alumno, que a pesar de cómo estaba la situación del santuario, él estaba más enfocado en su obsesión, a lo que procede a hundir aún más el barco. Curiosamente, el diálogo original que decía el maestro de Hyuga en esta parte, era bastante más duro. Hyuga. No has cambiado, aún eres un muchacho con complejo de Edipo. Eliminaré tu única debilidad, ahora mismo. Esto fue cambiado en el Tankobon. Cuando Hyuga y Camus se encuentran en el templo de la balanza, es cuando vemos el punto máximo de la obsesión del santo de Cisne. Ya que cuando Camus le revela que fue él quien hundió el barco, Hyuga se enoja, y le dice que el ir a ver a su madre muerta era lo único importante en su vida, y se decide a enfrentar a su maestro. Ya más adelante en la historia, podemos ver cómo Hyuga gradualmente va logrando superar la muerte de su madre, y de ya no dejarse llevar por sus sentimientos, en su combate final contra Camus, y en su pelea con Isaac en el arco de Poseidón. Al final, durante el principio del arco de Hades, podemos ver cómo ahora Hyuga se prometió ya no ir a las profundidades del mar para ver a su madre, y en cambio, solo la visitaría de manera ocasional, y más normal, aunque siempre la recordará, junto a Camus e Isaac. El final del personaje de Tethys es diferente en ambos formatos. En el anime, Tethys salva a Julián solo llevándolo hasta la superficie, y se va convertida en sirena. Pero, en el manga original, una vez que Poseidón es sellado en el ánfora, y el templo submarino está desmoronándose, Saori busca a Julián para salvarlo, pero Tethys dice que ella se encargará de eso, ya que ella está en deuda con él. Resulta que años atrás, cuando Julián era solo un niño, mientras estaba en una playa, encuentra un pez que estaba atrapado en la orilla, así que decide liberarlo. Cuando lo devuelve al mar, comenta que ese pez era de colores, y según un cuento que leyó, esa clase de peces son en realidad sirenas. Y sí, ese pez se trataba de Tethys. Han pasado varios días desde que terminó el diluvio provocado por Poseidón, y del hundimiento del templo submarino. Julián solo es encontrado, y sin memoria de lo que pasó, decide invertir su fortuna en un fondo para socorrer a las víctimas del diluvio. Y mientras veía al horizonte, Sorrento se dirige a Julián para pedirle acompañarlo en su viaje por el mundo, a lo que Julián acepta. Cuando estaban caminando, Julián se encuentra con un pez en la orilla, que parecía haber muerto desde hace días. Este siente nostalgia, al tener la impresión de haber visto antes a ese pez. Y con tristeza, devuelve el pez al mar. Obviamente, él no sabe que se trataba de Tethys, solo Sorrento lo sabía. Sin duda, el final del arco de Poseidón en el manga es más melancólico, en comparación del final optimista que mostró el anime. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Next Dimension fue publicado de esa manera? Pues, resulta que en una entrevista a Masami Kurumada en el año 2014, llegó a mencionar que debido a la forma en que presionó la pluma para dibujar, a lo largo de su carrera, la primera articulación de su dedo índice se sobrecargó. El cartílago se fue desgastando hasta desaparecer, provocando que sus huesos choquen entre sí. Desde ese momento ha estado en tratamiento para retrasar el progreso. Pero habrá un punto donde el dolor se volverá tan intenso, que provocará su retiro. Y en otra entrevista de ese mismo año, el entrevistador le pregunta, ¿por qué no se opera? A lo que Kurumada le responde, que a pesar de que se lo han recomendado, no lo ha hecho porque perdería la sensibilidad en ese dedo, y ya no podría dibujar adecuadamente. Por lo que desde ese entonces, Masami Kurumada estuvo aguantando ese dolor, con tal de seguir dibujando. Actualmente se desconoce qué tan avanzada esté su enfermedad, pero se sabe que durante las últimas tandas de Next Dimension, tuvo ayuda de varios de los mangakas de los múltiples spin-off, como Shiori Teshirogi, Tsunaka Nsuda, o Chimaki Kuori.
Por ahora no se sabe qué pasará con el Arco del Cielo, ni con el futuro en papel de Saint Seiya. Pero se tiene la esperanza de que alguno de sus discípulos pueda hacerse cargo del dibujo, y así, la serie pueda tener un final.